A propósito del viento, lo que el viento se llevó, la armonía y la paz en este proceso de transición entre los presidentes. ¿Sabes que ayer estábamos al aire en Mega Noticias? Tuvimos un despacho con Rodrigo Sánchez de La Moneda, ingresaron los presidentes a esta reunión y el presidente Boric sale a los 10 minutos. Y la verdad es que no podíamos creer que se había originado este desencuentro total antes del cambio de mando. Sí, así es, un quiebre absoluto entre el actual presidente Gabriel Boric y el presidente electo, que la verdad empeoró con cada una de las declaraciones, porque después de este fugaz encuentro sale el presidente Boric a la prensa, entrega sus declaraciones, que son las que vemos ahí en pantalla, y a las 11 de la mañana finalmente le siguen las declaraciones de José Antonio Kast. ¿Qué se dijeron? ¿De qué se trataron? Daniela Valdés nos cuenta todos los detalles. Dani, hola, adelante. Dani. ¿Cómo están? Buen día. Claro, y que finalmente va a marcar seguramente un cambio de mando mucho más tenso la próxima semana. Esto luego de que efectivamente ayer esta reunión no se extendiera por más de 22 minutos, que le cronometraban nuestros compañeros ahí en el Palacio de la Moneda. Nosotros temprano les mostrábamos también ahí cómo iban llegando los ministros, los futuros ministros al Palacio de la Moneda. Habíamos hablado de que más allá del tema del cabrechino, que ha sido finalmente la gran polémica, había otros temas que también se iban a tocar y que tenían que ver con economía, con también lo que está pasando en justicia. Bueno, todo eso quedó congelado y hay un quiebre total entre el actual gobierno y también el gobierno entrante, entonces, producto de lo que ocurre el día de ayer. Hubo también declaraciones entonces que también, como ustedes decían, complicaban un poco más la situación, porque baja, como ustedes decían, el presidente Boric y asegura que el presidente electo José Antonio Kast le había pedido que se retractara. Por otro lado, el presidente electo José Antonio Kast a las 11 de la mañana decía que lo que él le había pedido era una aclaración, y todo esto finalmente deja al país en un escenario, la verdad, bien incómodo para lo que viene, que es, ojalá se hubiese conseguido entonces este traspaso un poquito más expedito, pero todo queda suspendido entonces producto de este impasse que hubo durante las últimas horas. Escuchemos de hecho parte de lo que dice el presidente Boric cuando baja a pocos minutos de iniciada la reunión. Siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras, tienen continuidad. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Claro, no solo finalmente congela la relación con La Moneda el presidente electo José Antonio Kast, sino que además suspende estas bilaterales que quedaban pendientes u otras que se iban a afinar, porque fíjense que ayer también en La Moneda Chica muchos ministros, o futuros ministros, mejor dicho, nos confirmaban que ya habían iniciado varias reuniones, en el caso, por ejemplo, de MOP, de Salud o también de Agricultura. Sí, decían que habían otras que iban a quedar pendientes o que tenían todavía trámites que se han quedado suspendidos producto de esta decisión del presidente. Y ahí sí, finalmente, yo les decía, lo que vamos a tener es un 11 de marzo quizás mucho más tenso de lo esperado. Escuchemos entonces qué le respondió también ahí a las 11 de la mañana, poquito después, el presidente electo José Antonio Kast. ¿Qué nos hemos encontrado? Y ustedes mismos han reporteado. Falta de información. Lo que ha ocurrido en temas de la administración fiscal es aún más grave que la falta de información. A nuestro juicio hay falta de transparencia. La reunión privada inicial, le solicito al presidente una aclaración de sus dichos para que no quede duda de lo que se conversó en ese día 18 de febrero, es que le ponemos término al proceso de traspaso.
Yo les decía que el presidente Boric insistía en que él había informado de este cable submarino chino, y lo que decía finalmente el presidente electo José Antonio Kast es que solamente lo había hecho un enunciado, un titular, por así decirlo, de esta información que era tan importante y relevante para nuestro país, y que incluso los dueños de las carteras, en el caso de transporte, en el caso de Juan Carlos Muñoz y el futuro ministro Luis de Grange, no había existido esa información, y eso también le parecía bastante grave. Enseguida trajo también reacciones más tarde de los ministros Elizalde y Vallejo, que también estuvieron comentando parte de lo que había ocurrido e insistían en que, si bien agradecían que él reconociera que esa llamada había existido, sí creían que estaba a la disposición para por lo menos retomar este traspaso que ojalá pudiese ocurrir de manera impecable. Escuchemos. Siempre nos la vamos a jugar por la verdad. Por razones de prudencia, por razones de deferencia, no damos a conocer muchas veces detalles, pero la democracia se construye dando la cara y siempre velando por la verdad. Lo que he señalado son los hechos. Y respecto de lo que se informó por el presidente en ejercicio y el presidente electo, bueno, habemos muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada. Y por tanto nos parece aquí muy relevante que se destaque la importancia de la verdad. En primer lugar, queremos valorar que el presidente electo haya reconocido que el presidente Gabriel Boric dijo la verdad, que efectivamente hubo una comunicación el 18 de febrero donde el presidente en ejercicio le comunica y le informa al presidente electo de la necesidad de conversar presencialmente en una nueva bilateral sobre los detalles de las implicancias del proyecto del cable chino, dadas además las amenazas que estábamos recibiendo, estaban recibiendo distintas autoridades de gobierno por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ahí estaba entonces las declaraciones de los ministros, y de inmediato también hubo reacciones en el Congreso, los parlamentarios, muchos enojados entonces porque había tratado de mentiroso al presidente electo, otros que iban más allá y que insistían además en que más allá de este conflicto de quién dijo qué cosa y cuándo lo dijo, había que pensar en mantener este traspaso y que fuera de manera impecable, y que ojalá se pudiese llegar de la misma forma y mantenerlo así para el día 11 de marzo, por lo que significaba para el país, que eso era mucho más importante. Es parte de lo que también opinaban muchos parlamentarios, y que había que dar vuelta la hoja. Escuchemos lo que también se decía en el Congreso. Pone una alerta respecto a cómo viene el futuro para Chile, donde la desinformación, la mentira sistemática se ha erigido como una forma de hacer política. Y esto es lo que vemos en el régimen de Donald Trump, esto es lo que vemos en Argentina, esto es lo que vimos en Brasil hace unos años atrás, y eso es exactamente lo que vamos a presenciar en Chile a partir del 11 de marzo próximo. Es muy lamentable que la autoridad electa se comporte de esta manera. Esto es mucho más grande que el presidente Boric o el presidente Kast. Esto es como Chile se para ante el mundo, cómo Chile se muestra, cómo Chile toma decisiones estratégicas. Yo le pediría, con mucho respeto y humildad, a los dos presidentes que pensemos en Chile, que bajemos la tensión de esto y que hagamos un traspaso ordenado como es nuestra costumbre, a los dos. Bueno, hoy hay actividades de ambos mandatarios, yo creo que van a existir todavía reacciones. Fíjense que ayer en la moneda chica los futuros ministros se limitaron solamente a lo que estaba comentando sobre el presidente electo, pero hoy tienen actividades que también van a tenernos ahí pendientes de lo que puedan decir. En el caso de Ñuñoa, que estamos ahora con Mario Pérez, les va a mostrar que está todo listo y ya instalado, porque viene llegando en algunos minutos la futura ministra de Seguridad Pública, también Trinidad Steiner, que va a estar acá en este sector de la Plaza de Ñuñoa. Entonces, todo esto seguramente va a traer que también podamos tener declaraciones de los futuros ministros. Yo les decía, porque si bien muchos ya habían iniciado estas bilaterales, había reuniones que estaban coordinadas igual de aquí al 11 y han quedado congeladas. Entonces, ¿cómo eso también podría impactar en este traspaso? ¿Qué queda pendiente? Eso es lo que también le vamos a estar preguntando, porque ella particularmente va a estar en esta actividad y otros ministros más tarde van a estar también ahí en la moneda chica. Así que reacciones vamos a tener hoy día durante toda la jornada. Sí, ayer ya hubo bastantes reacciones, quedan muy poquitos días, da la impresión que es bien difícil que haya una conciliación respecto a esto con el gesto de ayer.
Hasta el cardenal de Santiago, Monseñor Chomalí, llamó al diálogo, a buscar un camino más de unión en todo esto, que hubieran voluntades de los dos presidentes. Ayer conversábamos con un par de analistas políticos y decían, a ver, uno debería pensar que el 11 de marzo no van a haber gestos malos, ni se va a esconder la banda, no, eso debería fluir. Pero lo ocurrido podría ser una señal fuerte de cómo se viene la mano en términos de la relación oficialismo-futura oposición. Claro. De mucha tensión, lo que evidentemente no es bueno y puede complicar también la agilidad. Eso afecta también la gestión también en el Congreso. Exactamente, claro. Exactamente, Dani. Exactamente, eso es lo que finalmente yo les decía, porque si bien se avanzó y vimos muchas bilaterales, había cosas pendientes y es importante siempre ese traspaso o todo lo que había que por afinar, porque claro, como se tenía todavía agendadas reuniones, habían cosas que están en marcha, especialmente en torno, por ejemplo, a la seguridad. Ayer, por ejemplo, estaba también contemplado lo que tiene que ver con la economía, lo que está pasando también con los impactos que podría generar la guerra, la crisis, por ejemplo, en gendarmería y lo que va a significar esa reforma. En todos esos temas son delicados y ahora quedan ahí a medio camino, así que veamos cómo se solucionan y si que de aquí al miércoles hay algún acercamiento, porque del gobierno actual han dicho que ellos tienen las puertas abiertas. Veamos qué pasa también con el del presidente electo José Antonio Kast. Así que les cuento también más tarde qué pasa acá. Yo les decía, la ministra de Seguridad ya está acá en la zona y vamos a tener también seguramente una reacción de esa cartera tan importante como es seguridad pública. De todas maneras, Tani Valdés, muchísimas gracias por el informe. Buenos días.